Bien, ahora hermanos, nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana y vamos a pedir la bendición a Dios por su consejo y también lo que tiene para enseñarnos en este momento. Oramos. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla y saber lo que en ella está registrado. Es para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia, como también para nuestra bendición. Gracias por poder compartirlo con mis hermanos, que puedan estar en sus hogares atentos a tu palabra, siempre leyéndola, estudiándola, porque en ella se encuentra la verdad de la vida y en ella encontramos palabras de vida eterna. Gracias, amado Jesús. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu y a través de tu presencia, Jesús. En tu nombre. Amén. Bien, amados, siempre me valgo de un PowerPoint para poder ilustrar de mejor manera nuestros estudios. Y hoy vamos a hablar de decisiones y sus resultados. Vamos a estudiar un personaje bíblico desde el comienzo, desde el Génesis. Ese personaje es importante dentro de la historia porque es nombrado por el Señor Jesucristo y también nombrado por otro apóstol, que habla de que es un personaje históricamente real. Y quiero compartirte con ustedes a través de esta pantalla que vamos a compartir pantalla, a través de este PowerPoint. Vamos a hablar de decisiones y sus resultados. Decisiones, caminos, elecciones. Llega el momento en que nuestra vida nos toca elegir. Y el personaje en cuestión que vamos a hablar hoy es precisamente a continuación. Pero veamos un poco de la introducción. Hermanos, en la Biblia encontramos varias decisiones que marcaron el futuro de sus protagonistas. Algunas de estas decisiones fueron para bendición y otras fueron para perjuicio personal, familiar y nacional. Esto nos involucra a todos porque todos los días estamos decidiendo tanto desde un plano más cercano como también hacia el futuro. Ahora, investigaremos algunas de estas personas para comprender que el decidir correctamente en el temor de Dios, en la fe, en la dependencia de Dios, está ligado, obviamente, a esta fe potencial que tenemos con nuestro maravilloso Creador. Hablemos de este hombre que estaba señalándoles, el sobrino de Abraham llamado Lot. Este es el personaje que vamos a estar hablando durante estos minutos. La palabra Lot o el nombre Lot significa en hebreo cobertura. Y su vida ejemplariza exactamente esto, que él tuvo la cobertura protectora espiritual y material de su tío Abraham, quien era un hombre de fe que creía en este Dios invisible en todo lo que hacía. Según la cronología bíblica, Lot vivió aproximadamente unos 2991 años antes de Cristo, aproximadamente, muchos años atrás. Estuvo casado, quedó viudo, sí, y tuvo 2 hijas. Sus decisiones marcaron su destino material, su destino familiar y su destino espiritual. Y vamos a hablar de él a continuación a través de estas 3 decisiones que marcaron la vida de este famoso personaje. Lot, las decisiones de Lot. Pero hablemos del primer punto en esta mañana. Las decisiones de Lot desde un punto de vista material. Materialmente encontramos a Lot viviendo muy cómodamente con su tío Abraham. Y vamos a buscar Génesis capítulo 13, versículo 5, versículo 7. Quiero aprovechar de compartir con ustedes la Biblia electrónica y vamos a buscar Génesis, el inicio de todo, el origen, capítulo 13, y vamos a buscar del verso 5 en adelante, como está nuestra lectura, del 5 al 7. Dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas.
y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Encontramos aquí en la descripción que Lot era un hombre pudiente, tenía su familia, y que gracias a la cercanía de Abraham había adquirido muchos bienes, ganados, tiendas y riquezas. Pero esto trajo consecuencias. El versículo 7 nos dice la escritura que hubo contienda, peleas, conflictos, desavenencias entre los pastores ganaderos de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Es decir, donde ellos vivían, pastaban, se les hizo pequeño, ya sea por el agua que consumían como por el pasto que se necesitaba para mantener a una enormidad de ganado de todo tipo. Esto trajo conflictos, contiendas, y esto eh, obviamente trajo conflictos dentro de la familia. Volvamos a nuestro PowerPoint. Entonces encontramos a Lot, que materialmente era un hombre pudiente, que se había convertido en un empresario ganadero, muy rico, junto con su tío Abraham, lo que habla que Abraham repartía y compartía las bendiciones y el trabajo que Lot adquiría y adquirió a través de todo ese tiempo. Encontramos también que tuvo un gran capital, un buen capital, dentro de esta convivencia. Sin embargo, como hemos visto, hubo estos conflictos financieros con la familia de Abraham, como hemos visto, y quiero volver a recalcar lo que nos dice el texto bíblico ahí en Génesis, hermanos, y te lo voy a leer ahora yo directamente, ahora Génesis capítulo 13, donde está nuestra lectura. Vamos a leer ahora los textos 10 al verso 13. Busquémoslo aquí dentro de nuestra Biblia electrónica, hermano, para que puedas leer conmigo. Vamos a leer del verso 10 al verso 13, donde está nuestra lectura. Y dice así, pero veamos cuál fue la solución que le dio Abraham para no tener estos conflictos. Y Abraham le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, dice Abraham. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, muy vivo y muy astuto, Lot entonces dice el verso 11, entonces Lot escogió, decidió, tomó esta elección eh, para él y para su propio beneficio, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Muy astuto, Lot, viendo que la llanura del Jordán, regada por el río Jordán, era sumamente verde, segura. Sin embargo, Lot escogió lo que estaba delante de sus ojos, un beneficio inmediato. En cambio, Abraham tomó una decisión no viendo qué había en el desierto, y confió que Dios proveería, que Dios le daría pastos, aunque no era una tierra muy fructífera dentro del desierto. Escogió separarse y dejó que su sobrino Lot escogiera lo mejor de la tierra, aparentemente. Así vemos que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recordemos que Abraham y Lot eran
nómades, no tenían una residencia fija. Sus casas eran tiendas y se movían según las temporadas y las estaciones del año para mover su ganado. Entonces, obviamente, no podían tener una residencia fija porque se movían a través del ganado, a través del pasto, a través de las estaciones del año. Sin embargo, encontramos aquí que la decisión de Lot es que fue poniendo sus tiendas, que en esta primera parte dice que tenía sus tiendas, y habitó cerca de las ciudades de la llanura. Dentro de estas cerca ciudades de la llanura, nos habla de una ciudad populosa en aquel tiempo en el Antiguo Testamento, llamada la ciudad de Sodoma. Hasta allí estaba colocando sus tiendas Lot y él decidió hacerlo de esa manera, de esa forma. Dentro de esto, hermanos, Abraham tomó la decisión de no tener conflictos familiares y dejó que decidiera Lot por su futuro y lo dejó libre. Ya era bastante responsable como para él tomar sus propias decisiones y aparentemente, aunque Abraham fue perjudicado con esta decisión, Abraham, muy sabio y como hombre de fe, dejó esto en las manos de Dios y Dios respondió. En cuanto a la decisión de Lot, encontramos aquí que tuvo conflictos a través del tiempo. La decisión que él tomó al final de cuentas no fue buena porque a través de ciertas circunstancias le ocasionaron perjuicio a la vida material de Lot, porque hubo conflicto, hubo guerra donde él vivía, en las llanuras, porque fue asaltado, fue robado, y también nos dice que fue restablecido. Estas tres cosas tienen que involucran directamente a la cobertura y a la protección que tenía Lot. Era un hombre de fe llamado Abraham. Y encontramos aquí en Génesis 14, versículo 12, busquemos nuestra Biblia, porque en Génesis capítulo 14 encontramos la situación en versículo 12 y después el 16, porque hubo conflictos entre reyes, 5 reyes, todo lo que era ese sector de la llanura del Jordán, donde estaba también Sodoma y Gomorra, y dice del versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus posesiones y se fueron, porque saquearon estas ciudades de la llanura, unos reyes extranjeros, y nos dice el versículo 12 que, y tomaron también a Lot, que ya no estaba habitando en tiendas, sino que ya estaba dentro de la ciudad, tomaron también a Lot, al hijo del hermano de Abraham, que moraba, resalto aquí, que ya moraba ya en una casa dentro de la ciudad, ya no en las incómodas tiendas, sino en la cómoda ciudad de Sodoma, fue llevado cautivo porque moraba en la ciudad de Sodoma y arrebataron todos sus bienes y se fueron. Se llevaron cautivo a todos sus bienes, a su esposa, a sus hijas y todo lo que tenía en cuanto a su ganado y posesiones. Podemos ver que las circunstancias fueron desfavorables, mirando desde esta perspectiva a la decisión que tomó Lot. ¿Quién hubiera pensado que si Lot hubiera sabido que iba a ser despojado de sus bienes tomando esa decisión, simple vista de ver la llanura del Jordán, viendo que tendría conflicto en el futuro? No pensó en eso. Ni tampoco Abraham lo sabía. Dios sí. Bueno, nos dice el texto, sigamos leyendo el texto, ¿qué sucede con todo esto? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinam de Mamre,
el amorreo, que es un lugar desértico, y aún así Dios bendecía a Abraham aún en el desierto, con poco pasto que había en aquel sector, y aún así Dios bendecía, y se le dio aviso de esto, que su siervo Lot había sido llevado cautivo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué hizo Abraham? Una actitud y una aplicación que podemos sacar a simple vista, que el corazón de Abraham no estaba resentido, porque él pudo haber tomado también una decisión y haber dicho en su corazón, bueno, Lot tomó sus decisiones, escogió lo mejor de la tierra, bueno, él tiene que pagar las consecuencias de esto, así que él se lo buscó. Sin embargo, de inmediato que cuando él oyó que Lot había sido prisionero, había sido raptado, dice que armó a sus criados, a los nacidos en su casa, que no eran muchos, para nosotros 300 personas es mucho, y textualmente nos dice que eran 318 personas que fueron al rescate de Lot y los siguió hasta Dan, a todos estos reyes, que eran ejércitos armados, ejércitos que en aquellos tiempos estaban avanzados en la milicia, hombres de guerra. Sin embargo, la valentía, la fe, el coraje y obviamente la fe de Abraham hizo que solamente con 318 lo siguiera hasta Dan. Esto me resalta que de Jehová es la batalla y que no importa la cantidad de personas ni el número, Dios da la victoria. Esto me recuerda también a otros 300 que también lucharon con ejércitos muchísimo mayores. El famoso Gedeón. Dios le dijo que escogiera 300 hombres, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de los jueces encontramos una hazaña poderosa. Aquí encontramos a otros 318 que actuaron de una manera repentina, astuta, sagaz, para libertar a este hombre desafortunado, pero que era pariente de un hombre de fe, un hombre valiente llamado Abraham. Y dice la Biblia que y cayó sobre ellos de noche, repentinamente, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Y qué dice el verso 16? Y recobró todos sus bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente que estaba también, y habían sido llevados cautivos por estos reyes, gran parte de la ciudad de Sodoma también, fueron rescatados por Abraham y también todos sus siervos que ingresaron de noche y pudieron rescatar a este pariente con todo lo que él tenía. Eso es algo maravilloso, mirando de la manera estratégica donde Abraham pudo libertar a este conveniente pero desafortunado sobrino llamado Lot. Pero veamos ahora otra característica de la vida o la cronología histórica de Lot y sus decisiones. Miremoslo ahora desde un punto de vista espiritual. Bueno, al final de cuentas encontramos que materialmente Lot vivía una buena calidad de vida, un hombre aparentemente pudiente, gracias al favor, al cariño y la protección y la cobertura que le daba Abraham. Y lamentablemente se estableció una ciudad populosa que le daba aparentemente resguardo. Sin embargo, sabemos ya dos advertencias: uno, que había sido llevado cautivo producto de la guerra, y otro, que esta ciudad populosa se iba a transformar en un ejemplo histórico del juicio de Dios sobre la inmoralidad, sobre el pecado.
Veamos otras decisiones de Lot, de este gran empresario ganadero que ya no vivía en tiendas, sino que se estableció en una ciudad populosa llamada Sodoma y su pariente. Bueno, veamos algunas aplicaciones que nos pueden servir, hermanos, aquí. Unas aplicaciones espirituales que nos ayudan. Nuestro Señor señaló que con respecto a la avaricia, la codicia, que tenía atisbos Lot de estas decisiones materiales. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, es una advertencia para todos nosotros. Hoy vivimos en un mundo materialista en que la frase es, dime lo que tienes y te diré lo que eres. No es eso en donde debe estar nuestro corazón, no es eso donde están nuestras decisiones. En fe trabajamos, en fe estudiamos, en fe adquirimos nuestro esfuerzo, pero no ponemos nuestro corazón en las riquezas, porque las riquezas vienen y van. Jesús dijo, debemos guardarnos, cuidarnos de este tipo de vivencias en este tiempo de vida materialista o consumista. Y Jesús también da un ejemplo ahí acerca de este rico insensato en Lucas capítulo 12, acerca de que adquirió bienes, construyó enormes graneros y después el Señor le dijo, ¿y todo lo que has guardado de quién será? Hermanos, no pongamos nuestro corazón en este tipo de riquezas. Pero veamos otras decisiones de Lot ahora mirado desde un punto de vista familiar. Veamos Génesis capítulo 19. Busquemos nuestra Biblia electrónica. Espero que ustedes utilicen su Biblia también mientras estamos dando este estudio. 19:12. Vamos al capítulo 19 de Génesis. Leamos el versículo 12. Yo solo muestro esto para mayor comodidad y rapidez. Bueno, aquí encontramos algunas características que ya Lot vivía en la ciudad y vamos a solamente leer a la familia que tenía. ¿Tienes algunos más aquí en Sodoma? Le preguntaron estos varones a Lot y estaban sus yernos, tus hijos y tus hijas y todos los que tienen la ciudad, sácalo de este lugar, dice el versículo 15, nos dice que el Lot era casado, estaba su mujer y sus dos hijas. Al final los yernos no quisieron seguir a Lot en cuanto al juicio que se avecinaba, pero no le creyeron a Lot lo que decía los ángeles. Bueno, aquí encontramos que tenía esposa y dos hijas. Sigamos con esto. Aquí encontramos que tenía esposa y dos hijas, pero un poco más atrás sabemos que fue hijo de Harán, su padre que murió en la ciudad de Harán, dice, bueno, que murió en Ur y que después se trasladó a Harán, como dice Génesis 11:28. Sabemos que tenía esposa y dos hijas y dos yernos. Vemos también que una familia aparentemente constituida y próspera que vivía ya no en tiendas sino en la ciudad de Sodoma, y sí tenía un tío generoso, un hombre de fe llamado Abraham y su tía Sara o Sarai. Encontramos que después Lot tuvo dos nietos. Uno era Moab y el otro Ben-Ami, que son dos descendientes amonitas. Después vamos a hablar un poquito más acerca de los descendientes de Lot y las consecuencias hacia la rivalidad histórica a través del tiempo de Israel con estos que serían familiares que se transformaron en enemigos acérrimos. Vemos que tenía una familia, Lot, pero
tristemente su familia se vería vuelta en crisis y en una de las tragedias cataclísmicas más resaltantes del Antiguo Testamento por un juicio divino sobre Sodoma, sobre Gomorra y sobre la llanura de aquellos sectores, como nos muestra la Biblia. Algo que podemos ver una fotografía de la sal del mar muerto. Decisiones que Lot tomó y que nos hacen recapacitar y también meditar. Y quiero que respondamos algunas preguntas en nuestro corazón para saber si el tipo de decisiones que estamos tomando el día de hoy están acordes a la fe que tenemos o según nuestra conveniencia, según la llanura fértil que nos muestra este mundo, cerca del mundo, y no depender ciertamente de Dios y de su provisión, aunque no la veamos como Abraham dependía de este Dios invisible. Algunas preguntas. Si fue sabio separarse de su tío Abraham, es una pregunta no capciosa, pero con el tiempo vemos que no fue favorable porque perdió la cobertura Lot. Pudieron haberse separado geográficamente, pero no físicamente, del resguardo y la protección que tenía Abraham sobre Lot. No fue sabio separarse de su tío, aun cuando materialmente prosperó muchísimo Lot en la llanura, pero con el tiempo le trajo consecuencias fatales y funestas en el plano material, en el plano espiritual y en el plano familiar, tristemente. ¿Fue prudente establecerse en una ciudad complicada como Sodoma? No fue prudente, lo sabemos muy bien. Sin embargo, con lo que sembró Abraham en el corazón de Lot acerca del honor, la dignidad, la justicia, la moralidad, vemos que Lot también tenía un corazón, pero también que ese tipo de corazón se inclinaba hacia el materialismo y tristemente la codicia y a la avaricia de poder tener más en su tiempo. Sin embargo, el apóstol Pedro nos da una lección bastante interesante, que la actitud de Lot, pese a las malas decisiones que tomó y el mundo y las circunstancias que vivió, él tenía un corazón prudente, porque dice, segunda de Pedro 2:6 al 9. Yo quiero leerte este texto porque es importante, porque lo cita uno de los apóstoles, viendo que era un personaje histórico real, y da una aplicación acerca de Lot y cuál era su sentir, aun cuando estaba viviendo en esta ciudad pecaminosa, cuál era el corazón y el sentir de Lot. Capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Déjame leerlo. Dice, cómo el juicio de Dios se establece. Te voy a leer 2 de Pedro 2, del 6 al 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cómo resalta enormemente Pedro la actitud moral de Lot? Pese a vivir en una ciudad carnal, pecaminosa, sodomita, libertina sexualmente, tanto así que lo muestra el apóstol Pedro como un hombre justo, un alma justa.
que afligía su alma cada día, viendo y oyendo la nefasta conducta de este tipo de personas. Aún así, Lot quiso seguir viviendo en Sodoma. Aún así, Lot quiso estar allí. Bueno, son las circunstancias que nos hace ver. No podemos juzgar las decisiones de Lot. Están escritas así. Dios conoce nuestro corazón, que muchas de nuestras decisiones han sido tomadas apresuradas, de una manera también equivocada, y hemos tenido que pagar las consecuencias de esto. ¿Quién no? Veamos si decidió prudentemente Lot en esto, vivir, establecerse en Sodoma. No. Fue una tristeza, fue algo perjudicial para la vida y la familia de Abraham. Entonces, ¿qué debió decidir Lot entonces? La palabra santo significa apartado. Debió vivir apartado de ese tipo de comodidades y también de lugares que iban a perjudicar su vida espiritual, su familia, y por ende también su vida económica también fue totalmente perjudicada en esto. Hermanos, son algunos ejemplos que nos muestra la palabra de Dios. Pero sigamos adelante y veamos otra decisión de Lot que tiene que ver desde un punto de vista espiritual. Quiero volver a citar Génesis 13, versículo 12 y 13, para ver un poco acerca de la vida espiritual de Lot, buscando el capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice así el texto, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas en Sodoma. Y dice textualmente la Biblia, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, en gran manera. Veamos nuestro PowerPoint y qué nos señala esto. Que espiritualmente Lot cayó en una espiral descendente. De vivir bajo la cobertura de Abraham, vemos que estaba cerca de este hombre de fe. Él al alejarse de esta familia o cobertura espiritual, cayó en una espiral descendente. Se apartó de su tío Abraham por un tema económico, para no tener conflicto. Fue él el que decidió alejarse. Y a la vez vivió en una comunidad pagana y corrupta de aquel tiempo. Su familia fue expuesta a esta perversión. Sus yernos no creyeron en él y el juicio que se avecinaba, porque vamos a encontrar que Dios había decretado un juicio de eliminar estas ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra por pecadoras, porque eran malas en extremo en contra de Jehová. Y Dios había enviado 2 ángeles para rescatar a Lot y también para proteger a Lot y su familia gracias a la intercesión y una oración muy persistente de Abraham. Y cuando estos ángeles le señalan a Lot que debía huir y salir con su familia, los yernos de Lot no creyeron del juicio que se venía en esa misma noche, no creyeron. Tristemente, su esposa murió en la huida, porque encontramos en Génesis capítulo 19, verso 26, una actitud que es histórica. Génesis 19, 26, que nos habla del relato de la destrucción de estas ciudades de la llanura, y que mientras huía,
la esposa de Lot, había una ordenanza de parte de los ángeles que iban a ejecutar este juicio, que no miraran hacia atrás, que no se devolvieran, sino que escaparan por su vida al monte, a los montes. Y dice así el versículo 26, 19, 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, quizá tomado de la mano de Lot, y se volvió estatua de sal. Su esposa murió. No dice específicamente la forma, el cómo llegó a convertirse en estatua de sal. Solamente vemos una actitud de la mujer que dice que miró atrás, quizá añorando lo que había dejado, pensando que había perdido todo, y algo sucedió que al mirar atrás ella se volvió estatua de sal. Un juicio de Dios sobre esta mujer. Tristemente sus hijas quedaron marcadas por la vivencia en estas ciudades y el tipo de conducta moral que tenía, porque ¿qué sucede? Nos dice el texto que sus hijas se pervirtieron, cometieron incesto, tuvieron relaciones sexuales con su padre. Pero ellas pensaron, como dice Génesis capítulo 19, una vez que habían sido destruidas las ciudades de la llanura, que no había más personas ni hombres en donde ellas podían tener descendencia. Y tomaron decisiones apresuradas y también carnales y hicieron emborrachar a su padre Lot y concibieron, la mayor y la menor, concibieron a sus hijos, 2 hijos. Y como hemos visto, estos 2 hijos, según el capítulo 19, 19:33, un hijo se llamaba Moab y el otro hijo se llamaba Ben-Ami. Lo que conocemos hoy que los descendientes de los hijos de Lot se convirtieron en los enemigos acérrimos, fronterizos de Israel en el futuro. Moab y también Ben-Ami provienen los amonitas. Triste consecuencia de esto, hermanos míos, de una depravación moral. Bueno, la descendencia de Lot fue una espina y una daga para Israel en el futuro. Los amonitas y también los moabitas, como hemos visto. Entonces, esta espiral descendente que recayó Lot fue producto de sus decisiones y sus resultados. Y vemos que hay consecuencias que tuvo que pagar de una manera muy, muy desafortunadas. Los resultados y de sus decisiones es que podemos saber que las decisiones son personales, pero las consecuencias tienden a ser comunes. Esto afectó profundamente la vida de la familia de Lot. A la vez, Lot vivió amargado por sus equivocaciones, porque imagínense, ya estando en la ciudad, nos dice Pedro que él afligía su corazón cada día, viendo cómo vivía la ciudad y aún así persistía en morar con ellos. En los últimos días de Lot no fueron mejores, porque llegó a vivir en una cueva, alejado de las ciudades. Ahí vivía. Y la familia de Lot fue expuesta a la perversión, y Lot pagó las consecuencias de esto. ¿Qué consecuencias? Miren, espiritualmente Dios le salvó, porque tuvo misericordia de las oraciones de Abraham. Gracias a esas oraciones, los ángeles pudieron sacar a tirones a la familia de Lot de la ciudad. Aún así, la esposa de Lot, queriendo regresar o aparentemente mirar lo que había dejado atrás, murió de una manera muy drástica
y las hijas también quedaron marcadas por el tipo de conducta inmoral que tenían estas ciudades. Espiritualmente, Dios salvó a Lot, pero gracias a la contestación a las oraciones de un hombre de fe llamado Abraham, quien era el tío de Lot. Ahora, nuestro Señor Jesucristo citó a Lot como ejemplo del castigo que viene sobre la humanidad entera, hermanos, y sobre la perversión. Esta es una advertencia. Nuestro Señor mismo citó a Lot y a las ciudades de la llanura como advertencias del juicio de Dios sobre la humanidad entera, de lo que se viene, producto de el desenfreno moral y material que se vive incluso en nuestros tiempos. Leamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 17, verso 28. Busquemos en nuestra Biblia electrónica Lucas 17, verso 28 al 32. Dice así: Asimismo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y cita a nuestro Señor. Miren, acordaos de la mujer de Lot. Amados, el Señor ejecutó este juicio sobre estas ciudades como registro histórico, como advertencia para la humanidad entera, pero muchos no toman en cuenta el registro histórico de Dios en las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a salvar de esto, nos vino a rescatar, nos vino a arrebatar de este mundo. La iglesia puede parecerse quizás a Lot en medio de este mundo perverso. Y afligimos nuestro corazón cada día por el tipo de conducta y forma de vida que tienen algunos, pero no podemos negar que quisiéramos ser rescatados de aquí y sacados y llevados a la patria celestial. Vendrá pronto este rescate, este rapto y arrebatamiento, como dice la Escritura. Pero el ejemplo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo nos dice: acordaos, acordaos de lo que sucedió, cómo sucedió en los días de Lot. Hoy vivimos tiempos muy diferentes aparentemente, pero el pecado, el desenfreno de la humanidad siguen muy parecidos a estas ciudades de aquellos tiempos. Y Dios va a ejecutar un juicio ya descrito en las Escrituras hace mucho tiempo. Y debemos aferrarnos fuertemente en fe a la persona del Señor Jesucristo. Debemos depender, debemos confiar, debemos seguir y decidir a Jesucristo, su palabra, su escritura bendita, atentos a ellos. Un par de textos más, hermanos, que son muy relevantes en esto. Bien dijo el hermano sanguíneo del Señor en Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por tanto, no améis al mundo, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así, hermanos amados, es lo que nos dice la Escritura. Atentos a ellos para que nuestras decisiones y los resultados sean para beneficio nuestro, para beneficio espiritual, no para nuestro perjuicio. Tengamos esa cobertura espiritual que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, cerca de Él, escogiendo siempre, obedeciendo siempre su palabra. Oramos a nuestro Dios. Señor, gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Tu palabra es verdad. Históricamente es verdad, pero espiritualmente lo que sucedió con estas ciudades son ejemplos del juicio de Dios que se va a ejecutar sobre la humanidad entera. Aquellos que han confiado en ti serán arrebatados y rescatados de este mundo. Bendita es tu palabra, Señor, por esa cobertura preciosa que tienes en nuestra vida, y nuestra dependencia debe ser absoluta en ti, Jesús. Perdónanos cuando nuestras vidas no son acordes a lo que tú demandas en tu palabra. Gracias damos, Señor, por tu protección y bendición. Aunque vivimos en un mundo malo y maligno y perverso, sabemos que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias por compartir tu palabra en medio de tu iglesia. En el nombre bendito tuyo, Jesús. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, amados. Qué hermoso compartir con ustedes la palabra de Dios. Bendiciones y nos vemos pronto.